los científicos y la ciencia fueron ridiculizados, y la ciencia ridiculizada por la Tierra plana y los terraplanistas. Ridiculizaron completamente a los científicos y a la ciencia, eso es un hecho. Pero, ¿qué sucede? Como las personas que no son civiles no aceptan las derrotas y no aceptan los hechos, entonces, ¿qué han hecho? Han prohibido que se encuentren los videos de Tierra plana en internet, porque cuando buscas Tierra plana, puedes buscarlo obviamente en Google, pero te salen solamente los videos de los científicos que insultan a los terraplanistas. ¿Entiendes? O sea, para encontrar los videos de Tierra plana tienes que saber ya cuáles son esos canales, ¿no? Naov, Oliver Ibáñez, tienes que saber los nombres, si no, no los encuentras prácticamente. Encuentras ahora solamente los detractores y se la pasa. Entonces tiene un ejército de personas en internet pagadas porque tú te preguntas, ¿por qué gasta tanto dinero Estados Unidos en el ejército para eso? Por ejemplo, para un ejército de detractores en internet que están pendientes de cualquier video de Tierra plana, que se la pasan insultando a los terraplanistas de arriba abajo, insultando, o sea, haciendo quedar así. Incluso cuando un terraplanista le discute en uno de sus videos y resulta que está teniendo razón, ¿qué hacen? Lo cortan, o sea, le prohíben que siga discutiendo, le cortan la posibilidad de seguir respondiendo. Y eso lo sé porque a mí me lo hicieron, por ejemplo. Y yo no me considero terraplanista en realidad. Lo que pasa es que para discutirle a esas personas tienes que decirle lo contrario, porque si no, entonces no le estarías discutiendo. Entonces la idea mía original no es tanto discutirle, sino hacerle ver algunas cosas pertinentes que le hicieron ver los terraplanistas. Luego, si la Tierra es plana o la Tierra es esférica, lo que resulte debe ser aceptado. Pero aquí el problema de la ciencia es que la ciencia no lo acepta a priori y nunca lo va a aceptar por una cuestión de orgullo. Lo mismo cuando el premio Nobel y mayor experto de retrovirus y virus del mundo, Peter Duesberg, dijo que el SIDA no existe, que el SIDA el VIH no produce no causa nada de eso, y era el mayor experto mundial. Lo ostracizaron, le quitaron el puesto de profesor, le quitaron todo, y el tipo antes tenía todo el dinero que quisiera del Estado para hacer todo tipo de investigación, porque era el premio Nobel mayor experto de virus del mundo. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué no lo reconocieron nada y no le dejaron hablar en televisión y nunca nadie supo que el mayor experto virólogo del mundo dijo que el SIDA no existe, que el virus del VIH no era nada? ¿Por qué no lo dejaron hablar en televisión si era el mayor experto del mundo? Incluso de retrovirus específicamente. ¿Por qué? Porque entonces ya ponía en duda la ciencia. No querían que nadie piense que la ciencia puede ponerse en duda. Es eso. Por esa razón también existe un ejército de personas que se la pasa insultando a la gente de la Tierra plana. Pero entonces, si alguien les responde con los mismos insultos, entonces prácticamente uno es el que insulta y no ellos, cuando ellos son los que se la pasan insultando. Yo, en realidad, para decir ciertas cosas no necesito insultar. Si lo que digo insulta a la ciencia, pero no es que estoy insultando diciéndoles estúpidos, sino que es una cuestión que los hechos lo muestran. Vamos a poner algunos ejemplos. Los terraplanos hicieron una observación, y eso es correcto hacerlo, que el Sol se ve del mismo tamaño exacto que la Luna. Y es verdad, tú lo has visto. Todos los días y las noches, incluso cuando se ve la Luna y el Sol de día al mismo tiempo, tú ves la Luna es del mismo tamaño del Sol. Exactamente idéntico. Lo que tú ves, porque la ciencia lo que ha hecho desde Galileo es hacer que tú no confíes en lo que tú ves. Porque como Galileo hizo el telescopio y las estrellas no se ven así como tú las ves con los ojos, entonces no puedes confiar en lo que ves. Entonces viene los ataques de pánico, la psicosis, ¿no? Porque no, en tus ojos no puedes confiar. No, yo digo, confía en tus ojos en el sentido de que acepta lo que ves primero que nada. Porque esa es incluso la base principal del método científico, ¿no? La observación. Entonces, ¿qué tú ves? Que se ven exactamente idénticos el Sol y la Luna. Entonces el Sol es 400 veces más grande, está 400 veces más lejos. Pero de vez en cuando cambian la distancia al Sol y no la han calculado exactamente. Esa es la verdad. Pero ¿qué sucede? Que te dan estas explicaciones que en realidad implican una casualidad increíble. Mira qué casualidad. El Sol está a una distancia perfecta, tan lejos, para parecer que está del tamaño exacto como la Luna. ¿Tú sabes la probabilidad infinitesimal que tiene eso? O sea, ¿tú has estudiado alguna vez probabilidades? Porque yo sí.
Y déjame decirte que eso se parece más bien a un milagro. Como la ciencia no cree en milagros, ¿no? Entonces me tienen que dar una explicación de por qué es exactamente a esa distancia, por lo cual se tiene que ver exactamente del mismo tamaño el Sol y la Luna. Tiene que haber una explicación lógica, racional, porque si no la hay, entonces tú me estás diciendo que la ciencia cree en los milagros. Y la ciencia es la ciencia no cree en los milagros, la ciencia trataría de explicar un milagro. ¿Ves? Tú me estás poniendo un milagro como la base de la ciencia, entonces ya no es científico esto. O sea, te das cuenta que la probabilidad, mira que la casualidad de que el Sol está a una distancia tan lejos exactamente, que está mucho más grande, pero está a una distancia tan lejana, que exactamente se ve del mismo tamaño que la Luna. Exactamente, así es que se ve, y eso no se puede negar. Y entonces, eso no se puede negar. Y entonces ves la casualidad absurdamente pequeña. Absurdamente, cuando digo absurdamente, es infinitesimalmente pequeña. O sea, una sobre 1.000.000 es una posible casualidad grande, es menos que una sobre 1.000.000. ¿Cuántos millones de metros hay, de kilómetros hay de aquí al Sol, aquí a la Luna? O sea, ponte a hacer un poco de cálculos para que te des cuenta de la absurdidad que es creer en que eso sea una casualidad. ¿Qué sucede? Que en la estadística, cuando las casualidades son tan bajas, no se llaman casualidades. ¿Mm? Esa es la estadística científica, se utiliza en el método científico. Le guía al doctor médico, le guía, busca por aquí, cuando tú haces un análisis de sangre, ¿qué tú crees que es eso? ¿Eso es estadística? Entonces, no digas que la estadística es la casualidad y más nada. La estadística es científica si la sabes usar. Entonces, yo te lo digo porque soy testigo. Entonces, sé lo que estoy diciendo, al menos en esto. Lo demás quizás no, pero te hago ver. Y hago ver pues que los terraplanos hacen notas, o sea, notan, observan, cosas que los científicos no observan, especulan, lo que te enseñan de que la ciencia y lo que tú aprendes y absorbes es pura especulación y muy poca observación. Dijo un científico llamado Alexis Carrel que mucha observación y poco razonamiento conducen a la verdad, y que mucho razonamiento pero poca observación conducen al error. Entonces, según este Alexis Carrel, la ciencia actual está en error porque es muchísimo razonamiento, pero muy poca observación. Entonces, si nosotros vemos también otras observaciones, mira qué casualidad que la cara oculta de la Luna no se ve nunca, o sea, se ve siempre la misma cara, pero qué casualidad. Tú sabes, pero la ciencia piensa que ¿tú crees que la ciencia te sabe dar una explicación sobre eso? No, la ciencia no te sabe dar una explicación. La ciencia te dice algo que es lapalipsiano, algo obvio. O sea, si tú ves siempre la misma cara de la Luna y la Tierra se está rotando sobre su eje, significa que la Luna está rotando junto con la Tierra sobre su eje, por eso nunca ves otra cara, sino esa. O sea, se está moviendo, la Luna también está rotando, pero al mismo tiempo, de tal manera que va junto con la rotación sobre el eje terrestre de la Tierra y nunca se ve otra cara. Pero qué casualidad más increíble. ¿Y por qué? Pero tú crees que la ciencia puede darte una explicación de esto a nivel de gravedad. O sea, vamos a decir, la Tierra pesa tanto, la Luna pesa tanto. ¿Tú crees que la ciencia puede decirte que las interacciones de las fuerzas de gravedad, las masas, te puede dar un resultado así? ¿Tú crees que la ciencia lo haya calculado algún día? Nunca lo ha calculado. Es decir, la ciencia solamente te dice algo que es obvio, que está implícito el derecho que ves siempre la misma cara de la Luna, pero no te da una explicación con fuerzas gravitatorias de ese fenómeno único, increíble. No estás a la perfecta tamaño de la Luna, perfecto peso de la Luna y de la Tierra, y tamaño y perfecta distancia, o sea, y el Sol, ¿no? Porque obviamente está el Sol. Problema de los tres cuerpos que nadie ha resuelto, ¿no? Nunca. Pero lo que quiero decir, no te dan una explicación sobre eso. Pongamos el problema de los tres o más cuerpos. Ahora dicen que no, que eso es para tres o más cuerpos más o menos similares de tamaño, pero el Sol es muchísimo más grande. Vamos a creerle, pero en realidad no es creíble, porque el problema de los tres cuerpos es importante, el hecho de que no lo hayan resuelto los tres o más cuerpos, porque significa que el sistema solar nunca ha sido resuelto. Sol, Tierra, Luna es un problema de los tres cuerpos. Si no puedes resolver el problema de los tres cuerpos gravitatoriamente, o sea, no significa que es mentira el sistema solar. Totalmente mentira. Además, pero vamos a ponerte a pensar, pongámonos a pensar, solamente a observar esto. Nosotros estamos pensando en el espacio, o sea, en un lugar donde no hay arriba y abajo,
no, izquierda, derecha, todo eso, todo lo demás, ¿no? Entonces estamos diciendo, pero todo lo que pensó, o sea, estamos diciendo que todo lo que pensó, quiero decir, Kepler, cuando puso el Sol y los planetas dando vueltas alrededor, está pensado en un plano, no está pensado en 3 dimensiones. Con 3 dimensiones las cuestiones se complican, porque ¿cuántos planos hay en 3 dimensiones? Un montón, infinitas posibilidades de planos. O sea, lo que es un plano, o sea, él está dando vuelta pero en un plano, pero tú puedes inclinar el plano y está dando vuelta así de otra manera. Entonces, ¿por qué todos los planetas están dando vuelta en el mismo plano? Qué casualidad, ¿no? Obviamente o sea, son problemas que, si tú te pones a ver las complicaciones que surgen matemáticamente hablando, son increíbles, ¿no? O sea, y porque además de que es un plano, el sistema solar se está moviendo todo junto, y todos juntos se están moviendo. Pero eso lo explican por la inercia. Pero es que por más inercia que pongas, estamos poniendo estamos diciendo que no hay otra, mientras tú te estás moviendo, que no hay otras fuerzas gravitacionales que puedan influir y desviar completamente todo. Y si las hay, si las habría, si es que fuese verdad que estuviésemos en el espacio y todo lo demás. O sea que en realidad las complicaciones que surgirían para poder verdaderamente hacer los cálculos que pretende la ciencia especulativa, que es la ciencia que pretende ser la verdad, que nos enseña, serían tales que prácticamente sería imposible hablar realmente y matemáticamente del sistema solar. Entonces, si uno observa eso, que el problema de los 3 o más cuerpos jamás ha sido resuelto, la cuestión se pone claramente como es, o sea que la ciencia nos está mintiendo. Claramente entonces se podría especular entonces con sentido que Einstein, que había tenido algo de éxito con eso del movimiento browniano, si no me recuerdo, fue contratado para especular una hipótesis que pudiese superar la cuestión del experimento Michelson-Morley, la cuestión del no poder resolver el problema de los 3 cuerpos, ni siquiera por parte de Poincaré, que fue un gran matemático, y que a un cierto momento pensó haberlo resuelto y después se dio cuenta que no lo había resuelto y tuvo que aceptar y admitir que no podía resolver lo que no se podía resolver. El problema de los 3 cuerpos gravitando, 3 o más cuerpos, no lo pudo resolver, ni siquiera con 3 cuerpos. Entonces, de Poincaré vienen algunas ideas que agarró Einstein. La idea de espacio-tiempo es una idea, no es una realidad como piensa Einstein. Einstein la impone que sea una realidad, pero es en realidad tú tienes una ecuación y tienes, qué sé yo, por un lado de la ecuación tienes x, en el otro lado tienes y al cuadrado por 5, entonces tú dices que y al cuadrado por 5 es una realidad única. Es como decir que tú tienes x, acá tienes espacio por tiempo, y dices que espacio por tiempo es una sola única cosa, pero es una verdad únicamente matemática, no necesariamente es una verdad científica, porque la matemática a la realidad se adaptan cuando tienen que adaptarse, pero no significa que tú tienes que adaptar la realidad a la matemática. O sea, esto es la física y no la matemática, ahí está donde está la diferencia. O sea, bueno, escúchalo nuevamente. Y entonces, la cuestión es que hay un montón de observaciones, pues, que más o menos, como mínimo, si no te demuestran que la Tierra no es esférica, porque también hay observaciones que te dicen que la Tierra es esférica, obviamente, ¿no? Pero como mínimo te demuestran que la ciencia ha mentido un montón de veces, no solamente sobre la cuestión de los viajes a la Luna y los supuestos viajes en Marte, que lo dicen para distraernos, porque hay un montón de problemas en la Tierra. Estamos a borde de una guerra nuclear y nos hablan de que vamos allá a Marte, por ejemplo. O sea, está claro. Entonces, sino que nos han demostrado los terraplanistas que la NASA miente, la ciencia miente. No solo ha mentido en esto, ha mentido sobre la teoría de la evolución un montón de veces, un montón de homínidos que en realidad nunca existieron, que son mentiras. Incluso ahora nos andan diciendo que sobre los dinosaurios es la misma cosa, son todo una fabricación humana de la imaginación, que nunca han encontrado esos huesos de dinosaurios, que todos son falsos. O sea, y la ciencia ha estado mintiéndonos, así como mintió sobre el hombre de Piltdown, sobre el hombre de Pekín, nos está mintiendo sobre los dinosaurios, solamente utiliza todas estas mentiras como propaganda, y eso es lo que está ocurriendo.